Wow, it's very important. Bueno, eh, es mi todo, es mi padre, em, es la persona más importante de mi vida. Ni siquiera puedo explicar con palabras lo que es Dios, pero es lo más importante que me pasó en toda mi vida. Eh, bueno, para mí es obviamente que cuesta definirlo, cuesta expresarlo. Obviamente, si Dios no me hubiera alcanzado a mí, no estaría aquí, obviamente, y no sé si estaría. Así que yo también puedo decir lo mismo. Dios es mi todo. Eh, Él ha sido mi vida desde que yo conocí a Jesús, desde que Él me llamó. Y cuando yo suelo orar ahí por ahí, estoy orando solo, le digo a Dios, gracias por haberme llamado. Yo era nadie, era nada, no tenía nada, digamos, para el mundo no existía. Sin embargo, Él me llamó y estoy totalmente agradecido por eso. Una guerrera, hasta siento que cuando camino puedo escuchar los, los pasos de mi caminar como una guerrera. ¿Quién es Hugo González? Eh, yo siempre cuando me presento ante Dios, um, si yo tengo que hablar de mí en este momento, digamos que soy un producto transformado, obviamente no terminado todavía, pero soy lo que soy, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Porque si yo tengo que hablar de mi comienzo, de mi principio, de antes de conocer a Jesús, si bien estudiaba, es cierto, estudiaba en la universidad, pero era nadie, era muy tímido, era muy retraído, no me gustaba hablar en público porque por una infancia que tuve, una historia que tuve, ¿verdad? Eh, Así que hoy en día, repito, soy lo que soy, como dijo Pablo, por la gracia. No puedo decir yo soy tal cosa porque yo pude, porque yo logré, si bien muchas cosas que estudié, por lo que estudié, no, yo tengo que decir que soy lo que soy, como dijo Pablo, por la gracia de Dios, porque, repito, tímido, introvertido, no hablaba en público, en el grupo yo era el callado, nunca me metía, porque obviamente mi timidez, vergüenza, miedos, trauma, no me permitían, así que, repito, por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow, hoy estaba haciendo unos escritos y Catedral nace con un llamado, Dios puso en nuestro corazón un llamado. Yo siempre digo, o sea, yo me casé con un llamado. Dios nunca me dijo, Esther, tenés que hacer tal cosa, pero yo me casé con un llamado, así que Catedral comenzó con un llamado de Dios, eh, y el sueño en nuestros corazones era hacer la voluntad de Dios. Desde que conocimos a Dios, era hacer la voluntad de Dios. Entonces allí nace Catedral, con una pasión increíble en nuestros corazones por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por hacer lo bueno, lo correcto, porque es más, cuando nosotros íbamos a ir al lugar donde comenzó Catedral, que Catedral comenzó en la ciudad de Saladas, en el año 1991, y mi esposo me dijo, Esther, muchas personas son profesionales, muchas personas son ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, y nosotros estábamos en la universidad, él estaba estudiando ingeniería, yo estaba estudiando abogacía, pero él me dijo, me hizo este cuestionamiento, ¿cuántas personas eh, dejan lo que están haciendo, lo que están estudiando, con tal de servir a Dios, agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios? Yo no soy una persona de cuestionar, soy muy firme en mis determinaciones y en mis decisiones, y entonces allí comenzó Catedral, con un llamado, y en nuestro corazón
solamente palpitaba ese llamado y hacer la voluntad de Dios. Una pasión por Dios y por las almas se podría sintetizar. El mayor desafío, creo que todo. Eh, no sé cuál podría definir en este momento, ¿no? Pero creo que el mayor desafío fue para mí, para nosotros, nos habíamos casado. Primero, eh, de alguna forma tuvimos que dejar de estudiar, o mejor dicho, dejar de lado el estudio, ¿verdad? Como ella dijo recién, eh, todo el mundo está preocupado por su carrera, está bien, hay que estudiar, que hay que ser profesional, está correcto, pero en nuestro caso, por ese llamado, tuvimos que prescindir, tuvimos que renunciar, tuvimos que renunciar y, eh, y bueno, y dedicarnos al ministerio. Así que el mayor desafío, no sé si fue dejar de estudiar, no tener un título, una carrera, eh, dejar familia, porque cuando en mi caso personal fui llamado y Dios me confirmó, eh, recibí el rechazo de mi familia, el abandono, el rechazo, la soledad, y tuve que salir a pelear solo y solo tenía la fe, no tenía más nada. Tenía la fe en Jesús y sabía que Él me había llamado. Así que después cuando estuvimos en Salada, hubieron muchísimos desafíos, por eso digo, no sé cuál puede ser el mayor desafío. Para algunos dejar la familia, yo tuve que dejar la familia, para otros dejar el estudio, yo también dejé el estudio, ir a una tierra que no conocíamos, una tierra totalmente, nunca habíamos estado allí, fuimos, tomamos la iglesia, tomamos el desafío, bueno, tuvimos que enfrentarnos a muchas cosas, a la cultura, a las cuestiones, muchas corrientes, digamos, de creyentes. Tuvimos que luchar contra corrientes evangélicas y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así que son muchas cosas que tuvimos que enfrentar o todos fueron mayores desafíos porque paso a paso surgieron desafíos que teníamos que atravesarlo. Por eso dije, dejar la familia para algunos tuvimos que dejar la familia. Ella dejó, vos dejar tu familia, estando lejos, ya no iba. Cuando era estudiante sí iba y estaba con la familia y volvía a estudiar, e iba y volvía. Pero cuando nos fuimos a la edad, ella tuvo que dejar la familia, yo tuve que dejar mi familia, los estudios, teníamos planes, proyectos. Para alguno dirá, pero entonces no es lindo aceptar el desafío del llamado. Es que te quiero decir algo, no hay nada más grande y más desafiante, con mayor adrenalina, que el llamado de Dios y responder al llamado de Dios. Así que tenemos varios desafíos que pasamos. El mayor desafío creo que es justamente lo que estaba pensando, que el cuestionamiento que él me hizo al principio. Cuán capaces éramos de dejar de lado lo nuestro, lo que la mayoría de las personas dicen: tienes que proyectarte, tienes que hacer tus metas, tienes que lograr tus metas, correr por tus metas y dejar de lado todo eso para tomar otros sueños. Y los sueños que tomamos eran los de Dios, porque el lenguaje o el sueño que Dios puso en nuestro corazón es lo que nosotros teníamos que ejecutar. Entonces, dejar de lado todo eso, yo tenía obviamente sueños, planes, estaba estudiando leyes, me estaba preparando, nos iba muy bien a ambos en la universidad. No es que, que, que tenés que dejar tus estudios para servir a Dios, no es ese el punto, sino que la circunstancia que nos tocó en ese momento, teníamos que dejar y tomar el desafío. Creo que para mí, yo hablo por mí, el mayor desafío fue justamente eso, dejar totalmente de lado, porque en las decisiones que uno toma, cuando Dios le marca un sueño, un propósito, tiene que ser radical. Entonces yo tomé absolutamente todos los sueños de Dios y dejé de lado mis sueños, hasta que Dios me fue entregando de a poquito para que yo pueda lograr los míos también, porque Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces,
El mayor desafío para mí fue eso, dejar mi tierra, dejar mi parentela, dejar mis sueños, dejar todo eso a un lado, a un costado, para tomar todos los sueños de Dios y concretarlos. ¿Qué nos ha sostenido? Y es lo único. Jesús es la piedra angular para todo. Quiero agregar algo que vos decías, porque algunos pueden decir, no, pero al final hay que servir a Dios, hay que dejar todo. No, porque hoy en día, quiero completar un poquito la idea para muchos que se van a preguntar y dicen, no, pero entonces al final dejaron todo y ¿qué lograron? Lo que logramos, lo que Dios nos dio es muchísimo y mucho más grande de lo que pensábamos O lo que teníamos o proyectado. que teníamos proyectado. Dios supera todo. Claro, Dios, porque vos si hubieras sido abogada y yo ingeniero, conseguimos un trabajo y nos jubilamos y terminamos y listo, pasó la vida. Pero quiero aclarar algo. Mucha gente que está escuchando, va a escuchar esto, va a decir, pero no, yo tengo mi vida y tengo que dejar. Hay algo que yo entendí y quiero comentártelo, que en la eternidad no va a valer nada. Y vos que me estás mirando, los que nos están acompañando, vas a tener que enfrentar la eternidad. Tarde que temprano la vas a tener que enfrentar. Repito, hay que estudiar porque ella sigue estudiando, yo sigo estudiando. O sea, Dios no nos prohibió estudiar. Estamos en el misterio full, Dios nos ha regalado un montón de cosas y seguimos preparándonos en teología, en inversiones, en las finanzas. Seguimos preparando y seguimos estudiando. Seguimos estudiando. O sea, de hecho, que el resultado que tengas en todo aquello que emprendas va a depender del compromiso, el nivel de compromiso que vos tomes. O sea, hoy podemos hablar y podemos decir que tenemos un resultado 100%, porque nuestra entrega y nuestro compromiso también fue del 100%. Es directamente proporcional tu entrega, cómo vos tomes el compromiso al resultado que tengas. además, hay algo que Dios dice: yo honraré A los que a me los que honran. me honran. Esa ley se cumple, se cumple. Si estás escuchando esto, presta atención. Si Dios te llamó a lo que sea, eh, animate, animate, porque Dios jamás va a pagarte mal y nunca un llamado que se mantiene fiel terminará mal, porque Dios ha prometido honra, bendición para aquella persona fiel que escuche su llamado. La pregunta era, y lo que nos ha sostenido es la fe, porque yo no puedo decir otra cosa. Hay algo que no me enseñaron en un principio, sí me enseñó mi padre espiritual, que está en Estados Unidos. Ese hombre nos llevaba, ¿te acuerdas que nos llevaba a las 6 de la mañana, verdad? Sí, señor. En Me invierno íbamos acuerdo. a las 7, en verano íbamos a las 8. ¿Y cómo te costaba? Yo tenía 20 y pico de años, vos también, éramos solteros. ¿Qué quiere ser joven? Dormir. Encima estudiábamos, teníamos que estudiar, correr, ir, venir. Y hay días que queríamos, no, a las 6 de la mañana ir a orar. Y ya nosotros llegábamos y él ya estaba arrodillado, así que con su ejemplo, nosotros nos arrodillábamos y eso nos creó disciplina. Nos creó disciplina. Así que yo puedo decir que lo que nos ha sostenido no solamente es la fe, sino la vida de oración. En estos 34 años de ministerio, nuestro centro, nuestro foco han sido las rodillas. Y te quiero decir algo claro. Toda persona que permanezca sobre sus rodillas triunfará en su matrimonio, triunfará en su economía, triunfará en el estudio, triunfará en el proyecto, triunfará en el ministerio, triunfará con los hijos, con los nietos y con la finanza, porque no hay nada más poderoso que tus rodillas. La nueva generación, Uf, se habló hay mucho, cosas que yo me contengo. se habló mucho de la nueva generación, se habla mucho, pero yo soy una persona de fe, soy una mujer de fe. Todos estos años lo que Dios forjó en mí es fe, y yo creo y entiendo que la fe, mi fe, la fe que hoy Dios depositó en mí, el tamaño de la fe que hoy opera en mí y trabaja en mí y se manifiesta, es
el capital en fe que Dios depositó en mí. Y yo lo que quiero es animar a la siguiente generación a que le crean a Dios, porque la fe es lo que va a sostenerte. Lo que decía mi esposo, nosotros somos personas de fe. La fe nos sostuvo en todo este tiempo. Fe, así como la de Abraham. Nosotros cuando fuimos a ese lugar, yo estaba estudiando y mi foco era ser una diplomática. Me estaba preparando en leyes porque quería ser una diplomática, representar a mi país en algunos lugares, en otros lugares del mundo. O sea, siempre mis metas fueron altas, porque yo creo que son los sueños de Dios que Él colocó en nuestros corazones. Lo que quiero hacer con las siguientes generaciones es animarlas, alentarlas, que crean y no se guíen por lo que están pasando, por las situaciones, las circunstancias. Créanle a Dios, porque si hay algo que no los va a defraudar nunca, es creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. La fe es lo que a mí me sostuvo, porque he estado lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de todo lo que el entorno donde yo me formé y me crié, pero nunca claudiqué, nunca tuve siquiera un pensamiento de retroceder. Es más, a mis discípulas yo les digo, el día que ustedes vean en mí un ápice, quizás de falta de fe o de querer retroceder, ese día abandónenme. Eso yo le digo a mis discípulas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nadie que mira para atrás, nadie que retrocede, es digno de que alguien les siga. Así que yo les dije a mis discípulas esto, y creo que la fe es lo que le falta a la nueva generación. Le falta fe. Enfócate en la fe, le falta fe. Creer que ellos sí lo pueden lograr de la mano de Dios. Así como un día Dios me llamó a mí, le llamó a él. Éramos jóvenes. O sea, tu excusa no es la juventud. No pongas como excusa la juventud, porque los jóvenes somos la fuerza. Cuando sos joven, vos tenés fuerza, tenés sueños, tenés objetivos que lograr y alcanzar. Así que apoyate en la fe que Dios deposita en vos. Créele a Dios y no retrocedas. Ni siquiera te des permiso de un pensamiento para retroceder. Yo una cosa que agregaría a la nueva generación, se la llama la generación de cristal. Hay varios factores, ¿verdad? La familia ensamblada, familias destruidas, falta de paternidad, mala imagen paterna, ha debilitado mucho, porque en nuestra época veníamos a casa y papá estaba en casa. En la mesa estaba papá. En su gran mayoría, por lo menos. Y yo creo que eso de alguna forma a la generación nuestra y pasada nos ayudó mucho. Y esta generación, una de las cosas que vemos, aunque yo no veo, que noto, es la falta de familia y la falta de paternidad. ¿Qué tiene que ver esto con qué le diría la nueva generación? Me di cuenta que la nueva generación, hablo en mayoría, en su gran mayoría, no tiene dirección, no sabe qué va a hacer, no sabe ni para qué nació, ni sabe dónde ir. ¿Y cuál sería el consejo? El consejo es que te busques una paternidad espiritual. El problema es cómo la encontramos, ¿verdad? Pero hay padres espirituales, hombres de Dios y mujeres de Dios muy buenos, aquí en Corrientes, en Chaco, en Argentina, donde nos está viendo. Y si querés saber cómo es el pastor de la iglesia, pregunta, averigua, porque si te dejas ministrar, discipular, enseñar por un buen hombre de Dios, de donde nos estés acompañando, una buena mujer de Dios, te van a dar dirección, porque ¿qué hizo Jesús? Hace poquito estuve estudiando un poco y se cree, según los comentaristas y teólogos, que los discípulos, cuando Jesús los llamó, tenían entre 13 a 25 años. Se cree que Mateo y Pedro tenían más de 20, porque Pedro era casado y después de los 18 se podían casar, y después de los 20 pagaban el impuesto del templo, y al único que se le cobró fue a Pedro. Por lo tanto se cree que Pedro tenía 20 o más años y era el único casado. Y por lo que Jesús habla de los otros, eran solteros, eran jóvenes. ¿Por qué Juan estaba recostado en el pecho de Jesús? Porque era una costumbre de ellos, jovencitos, adolescentes. Así que no hay mejor líder que Jesús, que tomó un par de jóvenes, los formó, los tomó, los direccionó. ¿Qué te quiero decir con esto? Si encontrás un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, sujetate, sometete, escucha, dejate entrenar,
déjate liderar, déjate discipular, y ese hombre, esa mujer de Dios, te van a llevar a un destino, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual. Ay, my God. Am, yo sé que en estos 34 años de ministerio hemos escrito una historia tremenda. Y cada una de las historias siempre te deja algo, ¿no? Te deja una enseñanza, te deja eh, una idea, algo que te va a servir para tu vida. Eh, yo quiero dejar para la próxima generación y aún para mis hijos, la familia, la gente que nos conoce, queremos, o sea, algo que nosotros hemos hecho mucho hincapié, sobre todo hemos trabajado mucho en el discipulado. Hemos trabajado intensamente, incansablemente en el discipulado. Y yo quiero que todo eso que hemos vivido y los hemos transmitido y hemos estado aún cerca, muy cerca con todas las personas. Se podría decir que en la cocina de la casa se formaron todos los discípulos y los líderes y los pastores y, y lo que me gustaría que más atesoraran fueron todos esos momentos, esas enseñanzas, porque yo me imagino que cuando Jesús pasaba ese tiempo con los discípulos, él se tenía que ir, en algún momento él se tenía que ir y él sabía. Y él le transmitía a los discípulos y pasaba tiempo con ellos, así como nosotros también pasamos mucho tiempo con la gente, con los discípulos. Eh, Hay algo que yo tengo muy fuerte en mi corazón y es el amor hacia Dios y el amor hacia las almas. Si hay algo por el cual me gustaría ser recordada o me gustaría transmitir, seguir transmitiendo hasta que el Señor me permita, es eso justamente, esa pasión. Yo no puedo, hasta cuando hablo soy diferente porque no me sale hablar normal como las personas, porque soy como las demás personas, digo, porque soy muy apasionada, no me gustan las mediocridades, no me gusta el hacer más o menos las cosas. Y como sé que es tan alto lo que Dios nos dio, es un llamado tan grande que Dios puso sobre nosotros, entonces yo lo que quisiera que la gente que esté con nosotros sea marcada por esa pasión y ese amor por Dios y por las almas, esa entrega, eso que Dios depositó en nosotros, poder entregarlo a todas las personas que estén con cada uno de nosotros. No importa de dónde sean, ni de qué color sean, ni de qué nivel intelectual, ni de qué raza sean, no importa. Todos podemos ser apasionados por Dios y apasionados por las almas. Amar lo que Dios ama, ese sería mi legado. Eso es lo que quisiera, por lo cual la gente me recordara que amé mucho a Dios con toda mi vida y también amé a las personas de la misma manera. Y en lo personal, como hay cosas que Dios me habló, podría decir que Dios me habló, me mostró, me enseñó, me hizo entender. Hay cosas de la eternidad que he podido entender, que he logrado entender. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recuerden? No sé, el hombre que me llevó a Jesús y que gracias a ese hombre, como yo también tengo que agradecer a hombres que me llevaron a Jesús, porque alguien a mí me llevó a Jesús, alguien me sostuvo, alguien me cuidó y por eso estoy aquí. Así que simplemente es el hombre que me hizo conocer a Jesús, me llevó a Jesús, soy salvo y nos vemos en la eternidad. Es sencillamente eso nada más. Dice, ¿quién es Hugo González? ¿Para mí o para él? Para mí. Bueno, yo dije al principio cuando me dijeron cómo comenzó el ministerio que yo me había casado con un llamado. Yo veo en Hugo González un hombre muy inteligente. Yo le digo siempre, me casé con un hombre muy inteligente. Le digo siempre a él y lo halago y le digo, amor, vos sos muy inteligente, me superás.
le veo todas sus virtudes, porque tienen un millón de virtudes. Quizás muchas personas pueden encontrar defectos, pero aprendí yo a mirar a través de los ojos de Dios y veo todo lo que Dios depositó en él, su inteligencia, su constancia, su perseverancia. Él no se cansa. Vos vas a sacar la lengua, te vas a recontra cansar, pero él no se va a cansar y él va a seguir orando, va a seguir ayunando, va a seguir ministrando la alma. Todos se cansan, pero él se va a seguir levantando. Él también se cansa porque es humano, es humano, les digo que es humano, pero todo eso es él. Yo me casé con un llamado de Dios y esa es la parte que él tiene de Dios, pero la parte que tiene de humano, de hombre, nunca jamás él se levanta de mal humor, jamás. Él siempre tiene un humor normal, nunca está malo, nunca se enoja. Por ahí los chicos de multimedia le hacen renegar, pero pasa Yo sí lo rápido, agarro. pasa rápido, pero es un hombre, en la fe le supero, es lo único, pero es un hombre entregado a Dios. Todo lo que él hace y él tiene una vida espiritual. En todo momento, en todo lugar y en todo tiempo, él tiene una vida espiritual. Yo me casé con un hombre llamado por Dios. En una oportunidad escuché que le decían a ti, Joshua, el hombre de Dios. Y yo a él quizás lo pueda definir a ti con todo respeto, pero él es el hombre de Dios. Si yo pudiera definir quién es Esther, la mujer disciplinada que me tortura. Sí, porque hoy ella es muy disciplinada, pero extremadamente disciplinada, y gracias a Dios hay orden en casa y hay muchas cosas que yo no tengo. Ella es súper ordenada, disciplinada, limpia, no puede ver volando nada, tiene que estar el vaso ahí, el plato allá y no le saques de ahí, el trapo de piso ahí, no, allá, ahí. Así que esa es la imagen más fuerte. Además, no solamente por la casa, sino que yo sé, cuando ella se me desaparece a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, yo sé que está orando. Y ella es muy disciplinada en orar de madrugada. Y a veces digo, no, vida, quédate, descansa. Ella está tirada a las 12, 1 de la mañana, hasta las 2, 3 o 4 de la mañana orando. Obviamente que la gente eso no lo ve, pero más allá que tenemos turnos diferentes de oración, obviamente ella es una mujer de Dios con mayúscula, y siempre digo lo mismo, no tengo problema en decirlo. Hay cosas que si no hubiera sido por ella, yo no tampoco estaría aquí. Así que es una mujer disciplinada, ordenada. Inclusive cuando me dice vamos a caminar, yo digo no, y ella va a caminar y hace su gimnasia y yo le miro por la ventana, pero así que muchas cosas me supera, obviamente que a mí también me superan muchísimas cosas, y creo que Dios ha hecho un equipo con eso, ¿verdad? Ha hecho un equipo que lo que vos tenés yo no tengo, lo que yo tengo vos no tenés, y bueno, ha hecho un complemento. Por algo la Biblia dice, le haré ayuda idónea, y eso nos ha traído hasta aquí, y hemos logrado lo que hemos logrado juntos. Viajamos juntos, andamos por todas partes juntos, andamos en casa juntos, salimos juntos, venimos a la iglesia juntos. Así que, bueno, esa es Esther. Amén. ¿Qué me falta por lograr? Si hay algo que por ahí me desvela, y bueno, termino a lo mejor quizás a las 4 o 5 de la mañana de orar, y sigo pensando o sigo meditando, y hay un montón de cosas todavía. Hay un montón de cosas todavía. Yo le digo a Dios en mis oraciones, Señor, vos sos infinito, y creo que pusiste esa eternidad dentro mío, y es como que no paro de tener esos sueños y esas cosas grandes todo el tiempo en mi cabeza. Yo nunca viví una vida ordinaria, siempre viví una vida extraordinaria.
Yo creo que, si hubiesen sabido mis comienzos, siempre les cuento a los líderes, yo viví en una casa muy chiquita y en una casa de barro, de adobe. Vengo de un pueblito muy chiquitito. Hugo también viene de un pueblito muy chiquitito. Él de Neuquén, yo de Formosa. Pero yo nunca pensé en chiquito, gente. Yo siempre pensé en grande. Y hoy entiendo por qué. Porque Dios puso dentro mío esa eternidad. O sea, yo no puedo pensar en chiquito. Y sé que así somos todos los seres humanos, pero en mí es como que es más consecuente, es como que es más lo que yo he experimentado por lo menos. Y hay un montón de cosas todavía que me falta por lograr. De hecho, que a veces siento que no hice nada. A veces siento que es tan poquito. Me imagino presentarme delante de Dios y traerle lo que Él me mandó a hacer, traerle los resultados, y me imagino que es tan poquito, porque Él puso una semillita en mis manos, pero yo quiero traerle un árbol a Dios. Montón de almas, montón de vida, montón de cosas. Hay muchas cosas que todavía me faltan por concretar, por lograr, y mientras yo les aseguro, por la tenacidad y la persistencia que Dios también puso en mi vida, yo les aseguro que voy a seguir trabajando, voy a seguir honrando ese llamado que Dios puso en nuestros corazones, poniendo la mano en el arado, pero trabajando incansablemente. Yo siempre me acuerdo la oración de Jesús, o sea, viéndole a Jesús, cuando oro le digo, Señor, tú hasta ahora estás trabajando, eso dice tu palabra, así que yo voy a trabajar y hasta lograr todos los sueños que Él me permita, que Él pone en mi corazón, todos los sueños, porque son muy grandes, muchas cosas todavía. Todavía tenemos que alcanzar muchas ciudades, todavía tenemos que ir a otros países, todavía tenemos que escalar muchas montañas. O sea que me falta mucho todavía por lograr. No estoy satisfecha con lo que hemos logrado. Estoy agradecida, pero no satisfecha. La verdad que por el llamado que Dios me dio, por el foco que tengo desde hace unos años atrás, la orientación, la dirección, como dijo ella, nos falta por lograr muchísimos pastores, levantar pastores, muchos Más muchos anexos. intercesores, muchos anexos, muchas iglesias. Me falta por lograr el templo central, que estamos ya orando y creyéndolo a Dios que Dios nos va a dar para miles, donde haremos congresos y me falta lograr congresos grandes, ¿verdad? Me refiero al ministerio. Eh, Levantar la nueva generación de pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, etcétera, líderes, jóvenes profesionales, jóvenes con llamado y profesionales, iglesias. Así que creo que, como dijo ella, es muy poco lo que hemos hecho o logrado y falta mucho por lograr. Yo le diría a Jesús, cuando me presente delante de Él, estoy muy agradecida, muy agradecida. Yo sola creería que le voy a decir muchas veces gracias, 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 pero muchas veces me va a salir gracias, porque tengo un agradecimiento tan profundo en mi corazón, porque Él dijo hoy, yo no era nada, no era nadie, y yo siempre me acuerdo de mi pueblito. Habían 10 casas en ese pueblito y una de esas casas era la nuestra, la de mi mamá y mi papá. Y yo sé que una de las cosas que me satisfizo muchísimo es que mi mamá, cuando fue ya muy grande, tenía 81 años creo, pudo bautizarse. Yo tuve el privilegio de ver a mi mamá bautizarse, venir a las aguas del bautismo, mis hermanas, impresionante todo eso. O sea, tengo tanto que agradecerle a Dios, que lo que le diría es gracias,
Gracias por confiarme. Gracias por confiarme un ministerio, por confiarme almas. Gracias porque yo tengo el privilegio de ser una llamada, de ser una persona formada en la guerra por Él, porque Él fue el que me formó. Hoy puedo decir, yo soy una guerrera, sí, pero no por mi gloria, sino para honrarle a Dios por todo lo que Él puso en mí para poder ser una guerrera. ¿Cómo no voy a conquistar si Él hizo de mí una guerrera? Los guerreros conquistamos. Entonces, eso le diría a Dios, a Jesús, gracias, 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 muchas veces gracias por todo lo que Él depositó en mí, por haberme llamado, por haberme encontrado, por haberme buscado. Yo siempre fui una enamorada de Dios, buscaba a Dios y busqué hasta en lugares incorrectos. Lo busqué desde siempre, desde pero en realidad Él era el que me estaba buscando. Yo tenía ese sentir, pero Él era el que me estaba buscando. Y hasta que me encontré con Él, y bueno, Él confió en mí un llamado, confió iglesias, confió hijos, tengo hijos biológicos, tengo nietos, tengo hijos espirituales, y sé que todo eso es por la gracia de Dios, por su favor sobre mí, por su misericordia. Y bueno, yo solamente quiero que Él me abrace y me diga, bienvenida, hija, a tu casa. Que me gustaría escuchar. Y la palabra que dice la Escritura, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No tanto por el que te pondré, sino porque eh, pude servir, porque hay cosas que yo entiendo espiritualmente, pude servir para que gente llegue al cielo. Entonces, me gustaría escuchar esa palabra, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel. ¿Por qué? Porque la satisfacción, por lo menos en lo personal, más allá que estamos logrando cosas, digamos, secundarias o que no tienen nada que ver con el ministerio, juntos estamos en proyectos, que estamos juntos, aún con mis hijos, eh, pero la parte espiritual, ministerial y por el llamado, bien, buen siervo y fiel, es lo que yo anhelo. Obviamente trabajo por eso, porque saber que logré llevar a muchos correntinos a la gloria y que Él me diga algo al respecto, es todo. ¿Qué le diría? Como dijo Esther, gracias porque yo también, como dijo, también soy llamado a un pueblito muy chiquito. Yo no me olvido, o sea, tengo una foto por ahí que sacamos cuando fuimos con ella. Me senté en un cordón porque ahí estaba mi casa, donde yo vivía antes en el pueblito, y me sentaba en ese cordón. Busquen, está en el Facebook. Está en el Facebook. Cuando era adolescente, venía al colegio secundario que estudiaba en Zapala, a 20 kilómetros de mi pueblo, y venía y me sentaba ahí, miraba para allá, miraba para acá, porque el pueblo es chico, a veces no hay tránsito de ningún tipo, y yo estaba solo sentado ahí, no tenía esperanza, no tenía sueños, solamente quería estudiar. Por eso me vine a estudiar y pude estudiar ingeniería. Eso sí estaba enfocado. Yo quería ser o piloto de la Fuerza Aérea o ingeniero. Y bueno, pude estudiar ingeniería, pero más allá de eso hay cosas que yo no tenía otras esperanzas, otras expectativas, no sabía dónde iba a llegar y mucho menos aquel pueblo. Y como yo vivía con mi mamá en un pueblito que está a 200 kilómetros de Neuquén capital, la universidad estaba obviamente en la capital y me iba a ser muy difícil o imposible estudiar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que Dios hizo todo, me trajo aquí, pude estudiar, aquí me llamó y aquí comencé el ministerio. Así que yo simplemente también decir gracias por haberme sacado de aquel pueblito. Yo era nadie, era nada. Si me pasaba algo, nadie ni siquiera se iba a acordar de mí. El mundo no iba a saber que existía. Y sin embargo, él me llamó de ese pueblito, de ese cordón de ahí de asfalto donde me sentaba y no había nadie, estaba solo. Y de ahí me llamó, me rescató y me puso para que le sirva. Y bueno, hoy estoy experimentando tantas cosas maravillosas. Así que creo que también gracias. Bueno, mis palabras para catedral, sobre todo en estos 34 años, quiero agradecerle al Señor por todo lo que hemos vivido, por lo que pasamos.
escribimos una historia, realmente escribimos una historia. Y en esa historia hay muchas personas, muchos personajes dentro de la historia que hemos escrito. Quiero agradecer a toda mi familia, agradecer a nuestros hijos que han estado entendiendo o no entendiendo la obra, el llamado, el ministerio, siempre han estado con nosotros. Los amamos, hijos, los amamos, los bendecimos. También amamos a todos nuestros pastores, a los hijos espirituales que tenemos, a todos los pastores en cobertura que hoy son hijos, los amamos. Quiero decirles que estos 34 años han sido, como les dije, nunca vivimos una vida ordinaria. Han sido extraordinarios estos 34 años. Y lo que viene es más grande aún, porque todo lo que Dios creó, formó, ideó, pensó, es muy grande. En nuestra mente no cabe lo grande que se viene. Gente, crean. Sobre todas las cosas le pido que crean, que en ningún momento se pongan a claudicar o a desviarse de este camino. Nos queda un camino extraordinario, nos queda un camino maravilloso. Crean, vengan realmente a trabajar con nosotros, pónganse en la brecha junto a nosotros, porque vamos a lograr lo imposible. Lo imposible está a la puerta. Así que todo Catedral, hijos biológicos, hijos espirituales, hijos en cobertura, amados hijos pastores, mis hijos biológicos, mis nietos, todos juntos vamos a marcar la historia de nuestras generaciones en Corrientes, en el norte de Argentina, donde por años, esto era impensado. Yo sé que lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Así que síganos, acompáñennos, estén con nosotros. Los amamos. Lo que yo le diría a Catedral es que algo que entendí, que aprendí, algo que Dios me habló. Corría el año 2006 en Saladas. Recuerdo que en 2005 estaba la iglesia llena, la oración, la multiplicación, congresos que hicimos bárbaros. Pero llegó noviembre o diciembre de 2005 y por alguna razón la gente comenzó a abandonar el evangelio, a dejar de congregarse. 2006, recuerdo que 2006 los domingo iba a predicar para 30 personas, 40. Y créanme que me sentía frustrado, me sentía mal. Obviamente, ¿quién no le pregunta a Dios, Señor? Hace años que estamos en el ministerio, hace años que estamos predicando. Iba al domingo y habían 30, y si llovía habían 10. Una cosa tremenda. Y le cuento esto para las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque no crean que nosotros no hemos pasado frustraciones. Y no crean que no hemos pasado situaciones que a nuestra mente o situación era fracaso. Todo hombre de Dios, mujer de Dios, va a pasar por esa senda, por ese camino. Y recuerdo que estoy sentado, estaba mal. No tenía un padre que me ministrara espiritual. No tenía un profeta. No había celulares. No había WhatsApp de tiempo, no había nada. No había internet. No había internet, creo que no había internet. O recién estaba entrando, llegando a internet al mundo, digamos. Así que no tenía con quién hablar, estaba solo. Y me recuerdo que no sé qué le dije a Dios. Y tenía la Biblia, abro la Biblia allí por Romanos capítulo 4. Y Pablo habla ahí de Abraham, que fue llamado padre de multitudes. Y Dios me habló ahí. Dios me habló, yo estaba leyendo que Dios hizo a Abraham padre de multitudes, y Dios me habla con voz audible. Estaba mal, frustrado, fracasado. Jamás pensé en tirar todo. Esa parte buena mía, seguramente tendré muchos errores. Y me dijo Dios, yo te hago padre de multitudes. Tenía 10 en la iglesia después de años. Y yo dije, wow, qué lindo. El domingo va a estar llena de iglesia. Por fin van a venir las multitudes. Por fin van a venir las multitudes, dije yo. Por fin las multitudes. ¿Qué pastor o qué ministro no piensa en eso? Y Dios me dijo de vuelta, cuando yo me puse alegre por las multitudes, y esta es la enseñanza que quiero dejarle a mucha gente, me dijo, no, vos no estás entendiendo, me dijo, así como te estoy hablando, así Dios me habló. Me dijo, vos no estás entendiendo. Y ahí Dios me enseñó algo.
Jamás van a haber multitudes si no hay un padre. Porque hubo una nación de Israel de un padre. Y Dios me dijo, para que haya multitudes tiene que haber un padre. Y Dios me dijo, yo a vos te hago padre de multitudes. Hoy lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque quiero dejar a la gente de Catedral de Dios, pastores, discípulos, líderes, los que vean ahora o más tarde o mañana o el año que viene. Algo que Dios me enseñó es que somos los padres los que tenemos que levantar a romper las maldiciones que traemos, la herencia que traemos y dejarle, tanto como dijo ella, hijos biológicos e hijos espirituales, lo que Dios siempre planeó y pensó para familias, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para esta generación. Alguien se tiene que levantar en tu familia. En mi caso me levanté yo, se levantó ella y Dios me habló. No puede haber multitudes, no puede haber bendiciones si no hay un padre, Dios me dijo. Yo a vos te hago padre de multitudes. Hoy entiendo, ¿verdad? Así que a las personas vos, si me estás viendo, seguramente sos joven. No, yo tengo 15 años, pero vas a ser papá un día. Vas a ser mamá. Y la clave está en vos. Que te pongas a cuenta con Dios, que camines con Dios. Ella fue llamada muy joven. De hecho, que tiene 19, casi 20. Cuando comencé a pastorear la iglesia. Cuando nos casamos. Cuando tenía 19, casi 20 cuando nos casamos. Cuando ella se casó conmigo, yo tenía 24, casi 25. Muy jóvenes. Nos casamos, tuvimos que irnos, tuvimos hijos. Pero hoy entiendo que Dios nos formó y hemos roto maldiciones, tradiciones y un bagaje enorme que si Dios no lo hacía, si no lo hacíamos, nuestros hijos iban a heredar cosas horribles, nuestros nietos. Hoy en día no es así. Así que le dejo esta palabra o este final. Si sos papá, si sos mamá, tenés que levantarte para dejar herencia espiritual primordialmente, en fe y en la parte física. Y si sos joven, si no, yo no sé, algún día vas a ser padre. Y si te levantás ahora que sos joven, vas a romper las maldiciones que traes de tu familia, porque existen, son reales, esa historia mala, esa pobreza, esa miseria, ese fracaso, un montón de cosas malas. Y vas a poder dejar una herencia a tu próxima generación. Así que esa es la palabra que le dejo. Chao, chao.